Hola, muy buenas tardes a todos los seguidores de Cinea Latinoamérica. El día de hoy vamos a continuar con el octavo Congreso Internacional de Recursos Humanos y Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a presentar como primera conferencia desde Cuba al ingeniero Dayan Veloso. Luego vamos a continuar con otra conferencia desde Perú. Antes de iniciar, quiero pedirles que por favor nos ayuden a compartir la transmisión que está saliendo en estos momentos. Por favor, me dan un minuto para iniciar con la conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Cinea Latinoamérica. Desde Cuba, un placer compartir con ustedes en este octavo Congreso Internacional de Recursos Humanos y Seguridad y Salud en el Trabajo. En la tarde de hoy hablaremos sobre el acoso y la discriminación en el ámbito laboral, un tema latente y real en muchas de nuestras instituciones y entidades, del que poco se habla, y existen desconocimientos de cómo proceder ante él. Con ustedes, el ingeniero Veloso. La violación laboral se genera en las relaciones sociales en el trabajo o durante el desempeño de este, y está mediada por relaciones de clase, género y etnia, entre otros elementos. Tiene relación con prácticas sociales discriminatorias a la vez que responde a formas de organización del trabajo, orientadas a influir sobre su rendimiento. Los hechos violentos sufridos deben ser considerados accidentes de trabajo y deben otorgársele a los trabajadores todo tipo de prestaciones que requieran, pues ha quedado demostrado que ocurren cuando lo permiten factores de tipo objetivo, como son las condiciones y medio ambiental, laboral, la insuficiencia de personal ante una demanda creciente de trabajo y las malas condiciones de infraestructura. Los gobiernos están abocados a la toma de medidas de todo tipo en pos del efectivo cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que tributen no solo al crecimiento económico, sino también a una mejor calidad de vida de los trabajadores que en definitiva tienen bajo su responsabilidad la producción de los bienes y servicios de los estados. En este sentido, la Organización Internacional del Trabajo ha elaborado su agenda para el trabajo decente hasta el 2030, en el que es importante destacar los siguientes objetivos de desarrollo sostenible. Objetivo número 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Objetivo número 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las niñas y mujeres. Y el objetivo número 8, relacionado con el crecimiento económico y ambiental saludable, a través de la promoción del empleo y el trabajo decente para todos. La Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud han considerado la violencia laboral como la epidemia del siglo XXI, porque junto al desempleo se ha convertido en el enemigo número 1 de la clase trabajadora. Legislación y marcos normativos y sistemas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia. La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 40, reconoce la dignidad humana como el valor supremo que sustenta el reconocimiento y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Carta Magna, los tratados y las leyes. En su capítulo 42, dispone que todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial, o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana. Asimismo, recibe igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna. Y en su artículo 48 establece que todas las personas tienen derecho a que se les respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz, su honor e identidad personal. La Ley 116 del Código de Trabajo del 20 de diciembre del 2013 establece entre los principales fundamentales el trabajo como un derecho y un deber social del ciudadano, la igualdad en el trabajo y en el salario sin discriminación de ningún tipo, y dispone en su artículo 146 que el empleador es responsable de la dirección, organización y control del proceso de trabajo, así como de desarrollar adecuadas relaciones con los trabajadores, basada en la atención a sus opiniones y quejas, la protección de la integridad física, psicológica y el debido respeto a su dignidad. Pero se omiten los conceptos de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, así como el procedimiento de actuación ante estas manifestaciones. La Ley 151 del Código Penal del 15 de mayo del 2022, en los artículos 327 y 328, reconoce como delito el acoso laboral y la lesión maliciosa a los derechos del trabajo y la seguridad social, incluidos los que se producen por motivos de discriminación social.
Por otra parte, el modelo y Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social cubano hacia el 2030, en el macroprograma de Desarrollo Humano, Equidad y Justicia Social, contiene el programa Trabajo Digno, que de conjunto con el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, aprobado mediante el Decreto Presidencial 198 del 20 de febrero del 2021, y el Programa Nacional Color Cubano, constituyen mecanismos para eliminar cualquier situación de desventaja y vulnerabilidad ante manifestaciones de discriminación y acoso en el ámbito laboral. La discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral atentan contra la integridad física o psicológica del trabajador, por lo que resulta necesario contar con un protocolo de actuación para su identificación, prevención y control, así como para la capacitación de los trabajadores y empleadores, y la existencia a los afectados, lo cual debe garantizar el disfrute de sus derechos de trabajo. Otras normativas que también están aparejadas a esto es la aprobación y puesta en vigor de los protocolos de actuación con perspectiva de género por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Supremo Popular, el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional Revolucionaria. También se aprobó la inclusión de la auditoría de género dentro de la guía de control interno de la Contraloría General de la República. El tema que nos atañe hoy y nos asiste a este Congreso es el referido al protocolo de actuación ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, y así lo establece el decreto 96 del 2023 del Consejo de Ministros. Ahora bien, ¿qué objetivos persigue el mismo? Prevenir y enfrentar actos o hechos de discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, situación de discapacidad, origen nacional o territorial o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana para asegurar un entorno laboral libre de discriminación, violencia y acoso. Contribuir al establecimiento de mecanismos legales de protección a las personas trabajadoras ante situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral que garantice condiciones de igualdad y equidad en el lugar de trabajo. Promover espacios de escucha y canales de comunicaciones confiables con el fin de que los trabajadores afectados por una situación de discriminación, violencia o acoso laboral tengan un ambiente favorable para comunicarlo y reciban la orientación, asesoramiento, derivación y seguimientos pertinentes conforme a la situación que atraviesan. Incluir en el diseño y aplicación de sistemas de preparación y capacitación a empleadores con el fin de identificar, atender, ofrecer seguimiento y enfrentar manifestaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Incorporar en las estrategias comunicacionales de los organismos y otras instituciones la divulgación de las temáticas relacionadas con la discriminación, la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Y mantener una actualización permanente sobre las nuevas manifestaciones de discriminación, violencia y acoso que puedan generarse dentro del ámbito laboral. Este protocolo es un instrumento de prevención, protección y acción destinado a regular el tratamiento de situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, que involucren a las personas que buscan empleo y los que desempeñan sus funciones en cualquier espacio laboral, con independencia del sector donde laboran, del tipo de relación laboral que suscriben o la forma de organización del trabajo, incluyendo el trabajo a distancia o el teletrabajo. Se aplica también a las personas de nuevo ingreso en cursos de capacitación, incluidos los estudiantes que se encuentran en prácticas preprofesionales, los trabajadores que aspiran a un cargo y los que ocupan cargos de dirección y ejercen la autoridad, las funciones o los responsables de un empleador. Este protocolo se aplica a la discriminación, a la violencia y al acoso, como hemos dicho anteriormente, que se manifiestan durante el trabajo, en relación al trabajo o como resultado de este, las que se pueden presentar en el lugar de trabajo, incluidos los espacios públicos y privados en ocasión del trabajo, los lugares donde se abona el ingreso al trabajador, las áreas de descanso y alimentación, en las instalaciones sanitarias o de aseo y vestuarios, los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o de capacitación relacionadas con el trabajo, el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnología de la información y la comunicación, el alojamiento proporcionado por el empleador y los trayectos habituales entre el domicilio y el lugar de trabajo, incluida el transporte institucional. Para entender mejor de lo que queremos hablar, caracterizaremos los conceptos de discriminación, violencia y acoso. A los efectos de este protocolo, la discriminación comprende cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o territorial o cualquier otra condición o circunstancia personal que implique distinción lesiva a la dignidad humana, que tenga por efecto anular o alterar el disfrute de los derechos laborales o de trato en el empleo, su admisión, el acceso a la formación profesional, así como las condiciones de trabajo. Las manifestaciones de discriminación constituyen una violación de los derechos laborales del trabajador y contra ello pueden reclamar según el procedimiento de solución de conflictos previstos en la ley. El trabajador, funcionario o cuadro que ejerce este tipo de manifestación puede ser objeto de la aplicación de una medida disciplinaria, según el procedimiento establecido para su categoría ocupacional. Las distinciones, exclusiones o preferencias definidas en el convenio colectivo de trabajo para determinar la incorporación al empleo de la persona que se pretende contratar o designar, su permanencia en el cargo, promoción en el trabajo y la capacitación por parte de la entidad basadas en el principio de idoneidad demostrada no son consideradas como manifestaciones de discriminación si se cumple lo regulado en la legislación laboral vigente. Por otra parte, la violencia en el ámbito laboral
Comprende un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de estos que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico en el ejercicio de la actividad laboral o como consecuencia directa de esta. Puede manifestarse una sola vez o de manera reiterada y está presente la intención de quien la ejerce, mediante la agresión verbal, gestual o física. La violencia constituye una violación de la disciplina. El trabajador, funcionario o cuadro que la comete puede ser objeto de la aplicación de una medida disciplinaria por esta razón, según la legislación disciplinaria aplicable. Las violaciones en el ámbito laboral se caracterizan por el uso abusivo del poder de mando y la dirección de hecho o derecho, que incluye las facultades del empleador. La intención o el ánimo de provocar consecuencias nocivas en el destinatario, cuya finalidad está vinculada con el trabajo o una ocasión de su realización. Puede ser con carácter individual o colectivo, y el resultado puede ser desde una lesión física o alteración psíquica, visible o no, hasta la muerte, como las secuelas que afectan a las personas víctimas de violencia. La violencia por razones de género en el ámbito laboral constituye una práctica violatoria de los derechos humanos, supone el maltrato físico e incluye también otras formas de violencia como la psicológica, sexual, económica y simbólica, dirigida hacia una persona en razón del género adoptado como resultado de la asignación de determinados atributos y roles socioculturales que actúan convirtiendo la diversidad sexual en desigualdad social. Por otra parte, el acoso se produce cuando el trabajador, cuadro o funcionario es objeto de amenazas, aislamiento, humillaciones repetidas y liberadas, persecución y otras formas de maltrato en circunstancias vinculadas al trabajo. El acoso afecta la dignidad y los derechos fundamentales de los trabajadores, la igualdad de oportunidades, el ambiente seguro y la continuidad de la relación laboral, así como la protección de la integridad física y mental del trabajador. Puede adoptar la forma de acoso moral, psicológico o sexual, con motivo o en ocasión del trabajo en el lugar de trabajo o mediante el uso de medios de comunicación, correo electrónico, internet y las redes sociales. El acoso moral en el ámbito laboral es un comportamiento atentario a la dignidad de la persona, que se ejerce de forma reiterada, potencialmente lesivo y no deseado, dirigido contra uno o más trabajadores en el lugar de trabajo o en ocasión de este. Para apreciar la existencia del acoso moral en el trabajo deben ocurrir de forma conjunta los sujetos, las conductas lesivas no deseadas susceptibles de causar un daño, la afectación a la dignidad de la persona, la reiteración de conducta y la realización de este comportamiento con el trabajo. El acoso psicológico en el ámbito laboral se presenta cuando un trabajador o grupo de trabajadores ejerce un maltrato modal o verbal, alterno o continuado, recurrente o sostenido en el tiempo sobre otro, buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlo y eliminarlo progresivamente del lugar que ocupa. El acoso sexual en el ámbito laboral es toda conducta o contenido reiterado con connotación sexual basada en el poder, no consentido por quien la recibe. Abarca una serie de conductas con un contenido sexual, ya sea de forma física o de palabra, directa o a través de insinuaciones, cuyo objetivo es violentar la libertad sexual del trabajador acosado. El acoso sexual se confirma con la existencia de una sola conducta del contenido sexual. El ciberacoso laboral, a los efectos de este protocolo, es el acoso que ejecuta por medio del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el cual recibe el tratamiento establecido por el Ministerio de Comunicaciones en el reglamento sobre el modelo de actuación nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad. Constituye una violación de la disciplina relacionada con las disposiciones específicas vigentes sobre la seguridad informática. El acoso puede revestir las características siguientes. El uso abusivo del poder que dispone el acosador como sujeto activo. La relación de subordinación entre el acosador y la víctima de forma que el acosador, como sujeto activo, se aprovecha de una condición de superioridad jerárquica para desarrollar un conjunto de actuaciones frente al trabajador, quien no puede sustraerse del ambiente nocivo del que es objeto. La condición de vulnerabilidad en el empleo de la víctima en situaciones de discapacidad hacia los jóvenes, las mujeres u otros. Puede ser hacia una persona, un colectivo de trabajo o sobre varios compañeros de trabajo de un mismo nivel profesional. El sujeto activo del acoso puede ocupar una posición jerárquica inferior a la de la víctima, la cual se manifiesta cuando un trabajador o grupo de trabajadores articula actividades de comportamiento de esta índole, con la finalidad de hacer insoportable la presencia en la organización de un superior jerárquico. Cuando un trabajador o un colectivo de trabajadores que ocupan una posición de igualdad en la estructura organizativa se manifiesta con actuaciones agresivas fuertes frente a otros u otros trabajadores con el consentimiento a la pasividad del empleador o de los superiores jerárquicos. Pueden tener como sujeto activo a un tercero ajeno al centro de trabajo, cuyo comportamiento se ocasiona con el conocimiento y consentimiento del empleador, y pueden manifestarse mediante las alusiones reiteradas a conductas discriminatorias en las que se evidencia una situación de disgusto para compartir un mismo lugar de trabajo, incluido el abatimiento moral del trabajador acosado que hace imposible su permanencia en el trabajo. ¿Cómo se manifiestan los mismos en los diferentes ramas de nuestra sociedad? Se consideran manifestaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral las siguientes. Establecer requisitos con aspectos discriminatorios en las convocatorias a cargos vacantes. Denegar el acceso a un cargo a la promoción hacia otro basándose en criterios discriminatorios por parte del empleador. Mantener conductas de diferenciación hacia trabajadores en situaciones de discapacidad
sancionados penalmente, jóvenes en cumplimiento del servicio social por razones de orientación sexual o identidad de género, sexo, género, por razones de la edad, el color de la piel y otros que se encuentran en situación de desventaja ante el empleo, incluidos los trabajadores dictaminados como inválidos parciales. Dar gritos o emitir insultos y amenazas, perseguir o humillar al trabajador, emitir consideraciones de carácter moral que tengan por objeto o efecto una degradación de las condiciones de trabajo que afecten los derechos o la dignidad del trabajador, así como alterar su salud física o mental. Emitir observaciones sugerentes y desagradables, ridiculizaciones, bromas o comentarios injuriosos u ofensivos, acciones discriminatorias contra el trabajador sobre la apariencia, aspecto físico, elecciones personales y estilo de vida. Obstaculizar de forma maliciosa el acoso a los medios adecuados para realizar el trabajo, no facilitar la información requerida, los documentos o el equipamiento necesario. Asignar tareas excesivas que no estén incluidas o relacionadas con las funciones del cargo o imposibles de cumplir, o la no asignación de tareas. Realizar comentarios o bromas de naturaleza sexual. Efectuar llamadas telefónicas, enviar cartas o correo electrónico de carácter ofensivo o de contenido sexual. Sostener un contacto físico deliberado y no solicitado por el otro o un acercamiento físico excesivo o innecesario. Realizar invitaciones impúdicas o comprometidas y pertinencia de favores sexuales mediante insinuaciones, actitudes o directamente, acompañadas de promesas de un trato profesional si se accede al requerimiento o de amenaza en caso de no acceder. Mantener conductas intimidatorias o represalias contra las personas que denuncien, atestiguen, colaboren o participen en los procedimientos evaluadores y sancionadores, así como otras acciones como el objetivo de entorpecer el proceso de queja o asegurar la impunidad de la persona agresora. Dar por terminado el vínculo laboral como resultado de las manifestaciones de violencia y acoso o sobre la base de argumentos discriminatorios, incluidos los que se aluden debido a la condición de embarazo de la mujer, y otras manifestaciones que se tipifiquen como discriminación, acoso y violencia en el ámbito laboral. El proceso de detección de manifestaciones o actitudes que implican discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral se rigen por los principios siguientes. No revictimización. En el proceso de solución del conflicto, no se deben convertir nuevamente en una víctima, a quien haya sufrido situaciones de discriminación, violencia y acoso, al obligarla a sufrir un nuevo atentado contra su integridad, su autoestima y su salud mental. No debe culparse a la persona afectada por lo sucedido. Discreción y confidencialidad en el tratamiento de la información. Es la obligación legal que tienen las personas designadas para intervenir ante estas situaciones de tramitar con discreción la información que han recibido de las víctimas u otras personas conocedoras de la situación. Debe existir imparcialidad. Consiste en que las personas designadas para intervenir ante estas situaciones deben ser imparciales y libres de prejuicio, abstraerse de consideraciones subjetivas o personales y centrarse en la objetividad de un asunto, al emitir criterios sobre una manifestación. Debe existir transversalidad. Engloba todas las áreas especializadas y promueve a reforzar una visión compartida entre ellas. Estimula que las soluciones sean integrales y definitivas en el mejor interés del trabajador afectado, sobre la base del trabajo en equipo. Y una participación del trabajador afectado. Es la capacidad de colocar al trabajador en el centro del proceso de investigación y solución del conflicto, a partir del aporte efectivo al esclarecimiento de situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Para enfrentar las situaciones de discriminación, violencia y acoso, los empleadores están obligados a adoptar las medidas de prevención siguientes. Impartir capacitación e información a los trabajadores por todos los medios y vías posibles sobre este fenómeno, las causas y consecuencias para la sociedad, la entidad y los trabajadores. Reconocer la discriminación, la violencia y el acoso y sus diferentes manifestaciones como violencia de la disciplina laboral tipificadas como graves en el reglamento disciplinario o normas internas de las entidades. Instruir, educar, sensibilizar y elevar el conocimiento de los órganos colegiados de la entidad u organización, incluido el órgano de justicia laboral de base. Y adoptar otras medidas de prevención que se consideren necesarias para el caso concreto. Existen los canales de consulta, comunicación de situaciones y quejas. A los efectos de este protocolo se define como consulta un primer acercamiento a las situaciones de discriminación que se reciben en los canales facilitadores con el fin de esclarecer la situación planteada. Comunicación de situación. Se realiza ante la estructura, organización o persona encargada designada por el jefe de la entidad, por el trabajador afectado, por las organizaciones sindicales o por una tercera persona en su representación, que no es la afectada, pero que posee conocimiento directo de situaciones de discriminación o violencia en el ámbito laboral. La queja es la acción formal que realiza el trabajador afectado a sus representantes sindicales o una tercera persona en su representación que designe a tal efecto, por una situación de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Los canales se establecen para cada empleador y se clasifican en los tipos siguientes. Canales facilitadores son los encargados de facilitar información y brindar orientación al trabajador afectado. Y los canales de la sección formal están enfocados en recopilar las quejas que pueden ser anónimas o no. Ahora, ¿qué procedimiento de actuación debemos tener en los diferentes sectores? Por una parte, en el sector estatal, el jefe de la entidad designa de común acuerdo con la organización sindical, previa consulta con los trabajadores, una estructura, organización o persona encargada de atender y tramitar las situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral que se presentan, la cual se incluye en el protocolo que elabora cada entidad.
y en el sector no estatal se crea una comisión o se designa a una persona encargada de atender y tramitar las situaciones de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral, las que se ponen en conocimiento de los trabajadores. A partir de las quejas efectuadas ante la estructura, organización o persona encargada de atender y tramitar estas situaciones, dentro de un plazo de 30 días hábiles se realizan las acciones siguientes: identificar la situación y confirmar los elementos que se aportan, teniendo en cuenta lo expuesto. Comunicar de inmediato al máximo nivel directivo de la entidad ante la confirmación de la situación de discriminación, violencia y acoso en el ámbito laboral. Si la queja está relacionada con algún directivo o funcionario de la organización, se informa al nivel superior jerárquico según corresponda. Efectuar reunión convocada por el jefe de la entidad o el órgano colegiado en el caso del sector no estatal. Confeccionar un expediente para registrar la descripción del hecho y los análisis que se desarrollen. Especificar para ello la información del que prestan la queja o identificar la situación presentada y la adopción de decisiones en cada caso, así como la orientación adecuada al afectado. Al finalizar el proceso, se archiva el expediente en la entidad. Cuba realiza profundos cambios en su sistema de relaciones sociales determinados en su interior por una base económica, un proceso de reordenamiento. Una relación nueva, cualitativamente superior, entre los modelos de producción, las organizaciones de trabajo, las exigencias de cualificación y el desarrollo cultural de los trabajadores conduce incuestionablemente a la humanización de los procesos de trabajo, así como a una nueva dimensión intelectual y de las relaciones sociales, cuyo principal protagonista es el ser humano, alrededor del cual deben crearse las mejores condiciones para el desempeño de su actividad laboral con el fin de incrementar su salud y la calidad de vida laboral. Como parte de las acciones que se desarrollan por los diferentes organismos y entidades encargadas de esta actividad, la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia ha impartido más de 2.100 cursos de diferentes oficios, en los que participaron 50.025 personas aproximadamente, o superior, de las que 42.521 son mujeres. Más de 17.000 de las egresadas se vincularon al empleo y 855 son atendidas en el programa gubernamental para las madres con 3 o más hijos. El acuerdo 9040 del Consejo de Ministros sobre el perfeccionamiento y servicios que se prestan a personas que prestan alguna discapacidad aprobó el proyecto de trabajo no remunerado, bases para un sistema nacional para el cuidado integral de la vida en Cuba. La Ley de Soberanía Alimentaria, por su parte, que es la ley número 148. En el sector agropecuario laboran más de 236.240 mujeres, que constituyen el 25% del total de la fuerza, de las que el 13% lo hacen en labores productivas. Representan el 43% las mujeres que trabajan en agricultura urbana, suburbana y familiar. Son dueñas de tierra alrededor de 12.107 y 16.930 son usufructuarias. De los trabajadores de la ciencia y la tecnología, las mujeres representan el 57,3%. Son el 57% de las doctores en ciencia, más de la mitad de los condecorados con la Orden Carlos J. Finlay y de los premios de la Academia de Ciencias de Cuba. El proyecto de Espumas ha generado empleo a más de 100 mujeres en situaciones complejas, presentando servicios a personas en situación de vulnerabilidad de forma gratuita. El Decreto Ley 56 del 2021 aprobó la Ley de la Maternidad de las Trabajadoras y la Responsabilidad de la Familia, un beneficio que también juega un rol importante a favor de las mujeres. El Comité de Género del Ministerio de Comunicaciones creó la red digital de Cubanas por el Adelanto de las Mujeres en YouTube, donde se muestran cápsulas con mensajes relacionados con las áreas del programa Adelanto de las Mujeres. El activismo social ha encontrado espacios donde se fortalece la comunicación en favor del programa Adelanto de las Mujeres. Un ejemplo son los audiovisuales del proyecto Palomas, de la UNIAC, y el proyecto Quisiecuaba. Los productos comunicativos elaborados por la red de mujeres afrodescendientes y caribeñas, principalmente en las redes y sus sitios web para el enfrentamiento a la discriminación por razones de género y raciales, han tenido impacto positivo. En la editorial de La Mujer se creó La Palabra Maldita, una webserie con el objetivo de desmontar los mitos que existen sobre el feminismo en Cuba. Con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas se desarrolla campaña de sensibilización sin estereotipos de género, rompe esquemas. También, por su parte, el Ministerio de Salud Pública ha realizado talleres, seminarios y otros eventos relacionados con temas asociados al género, la educación sexual y promoción de estilos de vida saludables, en los que han participado otros actores estatales y sociales. Por su parte, con la creación de carreras de ciclo corto, el Ministerio de Educación Superior ha facilitado el acceso de los jóvenes a especialidades no tradicionales para mujeres en una opción dual, nuevos saberes y nuevos empleos. Además, en sus centros ha creado espacios para investigaciones sobre temas de género con salidas a las ciencias sociales y humanísticas. El Ministerio de Educación aprueba una estrategia de género e inclusión de la educación técnica y profesional, con el proyecto para la formación profesional de jóvenes y trabajadores en la educación técnica y profesional en especialidades seleccionadas por su inserción al empleo. Profet. Se han realizado procesos de reflexión y debate en las comunidades con los eslogans y lemas Voces de Mujeres por la No de Violencia y Diálogos de Familias Libres de Violencia. El trabajo desarrollado por más de 20 años por el Centro Nacional de Educación Sexual, CENESEX, se ha reforzado desde la estrategia de promoción y comunicación para el respeto a las diferencias y preferencias, la labor divulgativa de los derechos.
El diseño de acciones en busca de la equidad entre hombres y mujeres, el perfeccionamiento del sistema de informes con carácter sociodemográfico, relacionado con este aspecto del desarrollo de investigaciones por centros de investigación y desde las universidades cubanas que permiten identificar avances y desafíos en este tema. Se creó también el Observatorio de Cuba sobre la Igualdad de Género, así como el proyecto Cuidado con Equidad, que coordina la Federación de Mujeres Cubanas, acompañado por la ONG de Oxfam. Por otra parte, nuestro Estado celebra cada día 25 la jornada por una vía libre de violencia y los comités de género de las diferentes entidades y organismos se articulan junto a la Federación de Mujeres Cubanas en actividades donde se debaten materiales audiovisuales y se intercambia en las comunidades. Ejemplo de esto lo podemos ver en las redes de internet, en la plataforma X, como el cada día 25, o sea, en nuestro país se celebra como el Día Naranja, que es el Día contra la Violencia de Género. Para terminar mi ponencia en la tarde de hoy, quisiera terminar con una frase. Cuando aprendamos a ser cortés y amables con los compañeros de trabajo, donde no exista la discriminación, violencia y el acoso, el entorno social eleva su valor y purifica el ambiente. Espero que esta ponencia de la tarde de hoy haya sido de su agrado, le sirva como herramienta de trabajo para enfrentar el acoso, la violencia y la discriminación en el ámbito laboral con una mirada diferente. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias al ingeniero Dayan Veloso. Ha estado con nosotros con una conferencia grabada desde Cuba. En un momento va a estar con nosotros también la magíster Narda Velarde desde Perú. Vamos a esperar. Mientras tanto, les hago recordar que para la certificación gratuita tienen que registrar asistencia. Está publicado junto a la transmisión que está saliendo por Facebook. También al finalizar estas dos conferencias vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube. También les pido que por favor nos ayuden compartiendo, realizando comentarios, reaccionando a la transmisión que está saliendo. Es muy importante para nosotros. De esa forma también nos motivan a seguir adelante con este proyecto educativo. También nos permite llegar a mucho más lugares de Latinoamérica y el mundo. Vamos a esperar un momento a la magíster Narda Velarde. Me dan, a ver, un par de minutos. Ya debería estar conectándose un momento. Muchísimas gracias. Volvemos en breve. Mientras se conecta la siguiente conferencista, bueno, ya está con nosotros la magíster Narda. Vamos a empezar en breve.
Vamos a continuar con la última conferencia de la tarde. Va a estar con nosotros a continuación a Magíster Narda Velarde. Ella está doctorando en el doctorado de Políticas Públicas y Gestión del Estado del Centro de Altos Estudios Nacionales. Es magíster en Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Barcelona. Magíster en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad Alcalá de Henares, con especialización en Gestión del Potencial Humano por la Universidad ESAM. Licenciada en Administración de Empresas, egresada del programa de Gobernabilidad y Gerencia Política por la PUC, certificada en Coaching Profesional y Certificación Internacional de Coaching en Valores, egresada del curso de especialización en Atracción, Selección y Retención del Talento Humano en el Nuevo Contexto por la Universidad del Pacífico. También docente universitario en USIL, UNSAC, UNAPUNO, Universidad Continental y la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, entre otros. Autora del artículo científico El coaching como herramienta estratégica para la gestión y el libro con registro ISBN 978-612-5070-65-4. También es fundadora de Emprendimiento Social Warmi Coach, en donde realiza sesiones y talleres de coaching personal ejecutivo y brinda conferencias internacionales. Cuenta con 18 años de experiencia laboral en la función pública dentro y fuera de la provincia de Cusco, en entidades reconocidas tales como SUNAT, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación o SINERMI. Vamos a darle la cordial bienvenida a la magíster Narda Velarde. El día de hoy nos va a presentar un tema muy interesante. Muy buenas tardes. Adelante, magíster Narda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Carlos. Buenas tardes a todos los participantes. Una vez más, felicitarlos por estos espacios de conocimiento que no solamente se transmiten en directo, sino tienen la posibilidad, pues, de que lleguen a más personas en horarios diferidos. Por favor, simplemente me confirman que pueden escucharme claramente y que también ven las diapositivas para poder empezar. Sí, todo ok. Adelante. Listo, muchas gracias, Carlos, a ti, y como siempre felicitar tu proactividad a favor del conocimiento. Bien, muy buenas tardes con todos. Sí, mi nombre es Narda, estoy aquí en Cusco, Perú, y pues el objetivo de esta ponencia esta tarde es contarles un poco cuáles vienen siendo los cambios, ¿no? O cuáles son las expectativas en la gestión de recursos humanos o de potencial humano en el Perú dentro de la gestión pública. Si bien es cierto, tenemos avances significativos en el sector privado respecto a la gestión de las personas, a nivel del sector público, debido a que es altamente jerarquizado, altamente burocrático en algunos casos, estos cambios o reformas también están sujetas a temas presupuestales y normativos. Entonces, la idea es analizar cómo podríamos transitar precisamente nada más de una estructura rígida que está determinada por un puesto de trabajo hacia una compensación económica y no económica que realmente reconozca las competencias humanas, ¿no? Más allá de las calificaciones o las habilidades o las aptitudes con P. Hablemos de las actitudes dentro de un centro laboral, ¿no? Ya que imaginémonos una gran o mediana organización en las que, pues, en un departamento pueden haber diversos analistas, ¿no? Aparentemente todos tienen el mismo puesto, todos han atravesado quizá, pues, el mismo proceso de convocatoria y las pruebas objetivas necesarias. Sin embargo,
cada uno de estos analistas tiene un nombre diferente, tiene una marca personal distinta que va imprimiendo pues a la hora de hacer su trabajo y generar resultados. Esta parte intangible que muchas veces es compleja de medir es lo que hoy por hoy el Estado peruano busca identificar. Primero, a través de la estandarización de puestos, para que a partir de esta piedra, de esta primera piedra dentro de la estructura salarial y formal de las organizaciones, podamos ver más allá, ¿no? Podamos ver a la persona. Por eso, la idea es conectar, ¿no?, este concepto y cómo viene revolucionando las compensaciones en el sector público-privado, entendiendo por compensaciones la retribución económica y no económica que puede recibir el trabajador. Bien, entonces con esta introducción vamos a empezar. ¿Cuáles son los desafíos actuales, pues, en el sistema de compensaciones? Vamos a hacer un recuento de repente, cuáles serían los desafíos dentro de la gestión pública y si todavía encontramos estos desafíos dentro también de la gestión privada. Entonces, lo que se busca con estas reformas normativas, pues tienen que ver con reformar las compensaciones, la manera en que retribuimos económicamente o finalmente moralmente, pues a nuestros trabajadores. La idea sería replantear este sistema de compensaciones en el sector público peruano a fin de que reconozca la diversidad en cuanto a las competencias y cómo éstas se reflejan en el desempeño, más allá de los criterios objetivos que han llevado a la organización a decidirse por un número X de analistas, especialistas, gerentes, auxiliares, técnicos, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de este entorno laboral, lo que se busca es formalizar precisamente los puestos. Estamos en un proceso de transición de la ley Servir, ¿no? Servir es el órgano rector en el Perú de los recursos humanos dentro del sector público y lo que busca, pues, precisamente es alcanzar estas reformas y romper la rigidez y la inequidad en las compensaciones, pues, que están presentes en el sector público. De tal manera que esto permita que los trabajadores puedan ejercer sus labores de manera más comprometida, de manera más motivada. Entonces, el objetivo de esta charla precisamente es primero identificar qué es lo que está sucediendo en el entorno de las compensaciones en el Perú. Lo que podríamos primeramente detectar precisamente es la rigidez en los sistemas remunerativos, la rigidez en la gestión de los recursos, ¿no? Que precisamente desde la denominación tenemos este nombre, ¿no? La rigidez en la gestión de los recursos humanos, que obviamente también se va a ver reflejada en las compensaciones. Permítame un momento, por favor. Ok, ¿me confirman si pueden, por favor, escucharme y ver las diapositivas? Sí, todo bien. Estoy teniendo dificultades técnicas, ¿me confirman, por favor? Sí, ahorita se aprecia la primera diapositiva. A ver, un momento. Estas circunstancias que suceden cuando tenemos transmisiones en vivo, permítanme por favor un momento para poder hacer la reconexión. Ok, me comentan si me pueden ver y si además las diapositivas están corriendo. En este momento se encuentra en la primera diapositiva.
Sí, eso es lo que ha sucedido. A ver, permíteme, por favor. Ahora ya está en la número 4. Excelente, muchas gracias. Entonces, retomamos la charla precisamente detectando algunas características, algunas deficiencias de la gestión de los recursos humanos en el sector público. Hablábamos de la rigidez y la inequidad precisamente en las compensaciones porque no se han estandarizado los puestos de trabajo. En una entidad puede haber un analista que gane 3.500 soles y en otra puede haber un analista que esté bordeando los 6.000. Entonces, a esto le vamos a llamar este criterio básico de toda remuneración, de toda compensación, que es la inequidad, ¿no? No hay una equidad interna muchas veces dentro de la organización, ni tampoco externa en relación al mercado, ¿no? Entonces, esto va a impactar obviamente directamente en las compensaciones. Para poder determinar un entorno de compensaciones y beneficios, es importante analizar el entorno. Vamos a partir haciendo una descripción y análisis de puestos, precisamente para poder determinar cómo podríamos reconocer o estandarizar estas competencias, aptitudes y actitudes dentro del sector público. Además, se deben desarrollar algunas políticas de compensación. Dentro de la gestión pública tenemos el sistema de administración de los recursos humanos, que a su vez está constituido por 7 subsistemas. El quinto sistema tiene que ver con las compensaciones. Si nosotros vamos a la página del Servir, que habíamos dicho que es el órgano rector de los recursos humanos en el país, y buscamos pues este sistema administrativo de los recursos humanos, vamos a ubicar que en el quinto sistema todavía estamos en un proceso de reformas, de construcción, ¿no? De esta manera lo que se quiere pues es trasladarse de un sistema hard que solamente se concentra en el puesto y en estos requerimientos y no diferencia o no recompensa la verdadera capacidad de los trabajadores con remuneraciones variables, como sí hay, por ejemplo, por productividad en el sector privado. Hay algunas organizaciones, entidades públicas que pueden tener un régimen mixto, como podemos decir público-privado, que sí tienen estos sistemas de compensación de remuneración variable a través de bonos de productividad, por ejemplo, y eso pues permite obviamente sí diferenciar o premiar el esfuerzo. Sin embargo, aún así teniendo estos sistemas de remuneración variable, también a la hora de evaluar y determinar cuál de esos trabajadores merece a fin de mes ese bono, las evaluaciones no siguen siendo claras o siguen siendo tan subjetivas que siguen generando inequidad pues en la gestión del talento. Eso dificulta que finalmente los empleados o los trabajadores o servidores civiles puedan finalmente brindar un servicio de calidad, porque cualquier aspecto en la gestión del talento no manejado dentro de la organización va a repercutir en el valor público, y el valor público obviamente es la satisfacción o la percepción del ciudadano al haber recibido bienes o servicios públicos. Entonces, podemos hablar de una desconexión, de un quiebre entre el desempeño laboral y la compensación o remuneración, precisamente porque no hay una estandarización de puestos, no hay mediciones objetivas que realmente se apliquen y se respeten en las organizaciones, pese a que en el Perú, por ejemplo, existe un sistema de gestión de rendimiento, ¿no? Que tiene un procedimiento, formatos, y obviamente finalmente no desemboca en nada. Podría trabajarse a nivel de motivación y reconocimiento, pero la idea es que pudiera también conectarse con un conjunto de beneficios económicos y no económicos. Entonces, hay una estructura salarial inadecuada, ya que habíamos identificado rigidez y por el otro lado inequidad. Las evaluaciones son subjetivas, los indicadores de medición y rendimiento no quedan claros, y también las técnicas para aplicar esta evaluación, dar retroalimentación y también recibir retroalimentación en las más altas esferas gerenciales, no se maneja de la manera más adecuada.
Por tanto, seguimos hablando de malas percepciones, ¿no? Que esto afecta finalmente el clima laboral, que también es un aspecto intangible que va a ahondar, obviamente, en el desempeño o rendimiento laboral. Esto me permite no poder aterrizar, pues, si no tengo data objetiva, en incentivos claros, recompensas que estén alineadas de manera objetiva al rendimiento y que me permitan, a su vez, construir un plan de beneficios para motivar al trabajador en función al equilibrio que debe haber entre la vida y el trabajo. Finalmente, que son tendencias actuales de la gestión del talento. Entonces, para analizar el contexto y más adelante los conceptos que forman parte de la gestión del talento en el sector público, podríamos decir que la rigidez y la inequidad provienen de la fragmentación y la disparidad en las remuneraciones. Existen el MOF, el Manual de Organización y Funciones, que ya está siendo reemplazado por otros documentos de gestión que precisamente desde el Manual de Perfil de Puestos que se quiere instaurar en todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, pues puede haber esta igualdad salarial, se pueda estandarizar, ¿no? Porque si esta desigualdad es persistente, obviamente hay un impacto en la moral del trabajador y a su vez tiene efectos en la eficiencia del aparato estatal. Porque si bien es cierto, se ha determinado que el dinero, la remuneración, no es el principal motivador, sino lo es el reconocimiento, la compensación económica y no económica van de la mano. Y lo que se busca para retener, atraer al mejor talento en la gestión pública, precisamente son aspectos remunerativos, ¿no? Que, como habíamos explicado, están constituidos por estos dos aspectos. Son dos caras de la misma moneda, los monetarios y no monetarios. Entonces, si bien es cierto, el promedio de rotación en el sector público no es muy alto, porque todavía estamos migrando de una cultura que pretendía, buscaba el nombramiento, ¿no? Hacerse permanente un cargo. Y estamos transitando, pues, de la estabilidad a la empleabilidad. Todavía los niveles de rotación no son altos. Sin embargo, hoy por hoy las nuevas generaciones de millennials y centennials tienen otra visión. Aproximadamente permanecen en un puesto de 2 años a 2 años y medio. Por ende, la pregunta sería: ¿qué tipo de profesionales están migrando o se están acercando o ven en el Estado como una opción interesante para poder ejercer su vocación y su profesión? Quizá más adelante haya que capturar a los talentos, porque precisamente no haya una estructura salarial que sea atractiva y que permita esta retención del talento. Entonces, para poderlos retener y motivar, existe esta relación directa entre la motivación y la productividad, entendiendo que la motivación es un conjunto también de aspectos intangibles que tienen que ver con el liderazgo, la gestión de carrera, el equilibrio entre la vida personal y el trabajo, ¿no? La pandemia nos ha generado ya un nuevo perfil de trabajador. La pospandemia hoy por hoy nos ha dejado nuevos aprendizajes para poder desarrollar propuestas de valor más atractivas para los trabajadores. Entonces, la respuesta del Perú y también de otros países en Latinoamérica ha sido, pues, apostar por una actualización o una reforma del servicio civil, de la gestión pública, a través de cuerpos normativos que lo que busquen es alinear las compensaciones con las competencias y responsabilidades. Estamos dejando atrás asimismo el paradigma en el que el currículum hablaba por sí solo y era un conjunto de 100 o 200 páginas, y ahora estamos migrando a la evaluación por competencias, donde queremos comprobar efectivamente si lo que dice tu cartón es lo que tú sabes, puedes, quieres hacer en equipo, ¿no? Las 4 dimensiones de la competencia que se viene midiendo, evaluando, pero al mismo tiempo que demanda por parte de los
trabajadores actuales un reconocimiento y una remuneración a la par con estas habilidades. La idea de transformar, ¿no?, el sistema de las compensaciones va de la mano con la modernización del Estado y refleja el interés de no solamente de reconocer aptitudes técnicas, profesionales, sino ir más allá. Estas competencias que promuevan un mejor entorno laboral y mejores resultados para el ciudadano. El desarrollo de las competencias críticas dentro de la cuarta era de la revolución industrial, de la era digital, pues tienen que ver además con otros intereses. Hoy por hoy los servidores civiles o cualquier profesional es mucho más informado, tiene la oportunidad de migrar de una institución a otra y pues hablamos de esta casa de talentos para minimizar la tasa de rotación. Además podríamos decir que en comparación al sector público, el sector privado a nivel de retail es el que pues maneja las más altas tasas de rotación, superando muchas veces el 20, el 21%, y pues estas organizaciones, como por ejemplo los grandes malls que existen, son los que manejan muy bien este sistema de compensación variable, precisamente para apostar y premiar el buen desempeño a nivel personal ya dentro de un puesto, porque una cosa es el onboarding, es decir, cuando ingresa el trabajador, pasa el proceso de inducción y aparentemente todos han entrado con una hoja de vida, con unos requisitos, pero la idea no solo es ingresar, sino quedarse y además poder, en función a lo que voy mostrando como expertise, pues ganando reconocimiento económico y no económico. Todo este conjunto de beneficios ahondará pues en la retención del talento, para lo cual requerimos hacer una modificación en los mecanismos de evaluación que nos permita tener información real, cuantitativa y cualitativa respecto a los resultados laborales de nuestros trabajadores y también respecto a sus expectativas, qué es lo que esperan, ¿no? Porque muchas veces tenemos la ilusión de formar parte de una institución, pero estando dentro de esta, verificamos que colisiona con nuestros valores, nuestros intereses y obviamente también es un motivo de alta rotación. Sin embargo, también tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cómo está la cultura organizacional en las entidades actualmente? ¿Son receptivas a estos cambios? La estabilidad versus la empleabilidad, ¿cómo es recibida, ¿no? ¿Cómo es recibido el premiar a una persona que supera las expectativas? ¿O qué dice la cultura? ¿O todos ganamos por igual? O para nadie vienen los bonos, los premios o los reconocimientos. Si estamos hablando de un entorno digital, muchas veces se cree que el cambio viene por mejorar el hardware o tener más tecnología. Sin embargo, hay otro elemento hacia atrás, precisamente la cultura, los valores, este tejido, este enmarañamiento de ideas, costumbres, hábitos que realmente dan alma a la organización. Y también, obviamente, van a inclinar la balanza a la hora de las estrategias que puedan tomar los líderes y qué tan receptivos son, por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones de trabajadores o el mismo trabajador cuando se promueven este tipo de reformas. ¿Cuáles son las campañas de comunicación? ¿Son claras? ¿Nos quieren vender la misma idea, pero nada más se cambian las palabras? ¿Cómo se puede reducir precisamente la resistencia cultural para fomentar confianza en este tipo de modificaciones a la hora de gestionar pues las compensaciones y ir migrando del puesto rígido a la persona, que es un ser totalmente cambiante, como ahora lo son las organizaciones y los consumidores y los ciudadanos? Entonces, como respuesta, la ley Servir maneja un instrumento normativo, un documento de gestión llamado el Manual de Perfiles de Puesto, que bueno, les comento que en el país se quiere instaurar en los 3 niveles de gobierno. Hay algunas organizaciones inclusive que están exentas de transitar a la ley del servicio civil. Sin embargo, tomando en consideración estas reformas que buscan estandarizar, generar mayores cambios y motivación, también
toman estos ejemplos normativos y de gestión para poder aplicarlos en sus entidades. Entonces, el manual de perfil de puestos precisamente busca estandarizar los requisitos, las necesidades que se tiene para un puesto tipo dentro de una organización, de tal manera que si estandarizamos el puesto de un analista en una institución X, Y o Z, la evaluación sea más objetiva a la hora de tener equidad y recompensar a los trabajadores, no solamente de una entidad, sino de todas, considerando obviamente las características particulares. Por eso es que se les ha dado el encargo a las entidades para que puedan migrar al servicio civil, y el primer paso es hacer un inventario de puestos, sincerar, actualizar, para poder ajustar los resultados de compensaciones, de evaluación de rendimiento y adecuarnos pues a los nuevos cambios de esta era. Para ello se requiere una capacitación integral, precisamente en el manejo, el entendimiento del manual de perfiles de puesto, también para ser utilizado en las convocatorias de personal y haya una correcta implementación, siendo pues el órgano técnico de toda organización, la Oficina de Recursos Humanos, que pueda pues implementar o conocer el verdadero espíritu de esta norma, más allá de solo cumplimiento, ¿no? Muchas veces dicen cumplo y miento, simplemente para un indicador, para la foto, pero no se está viendo la trascendencia que tienen este tipo de reformas, que constituyen la primera piedra de algo que a su vez nos permita aspirar a más y no quedarnos simplemente en la parte operativa, mecánica del control de personal, ¿no? Entonces, si podemos hablar de los avances, podríamos al día de hoy, podríamos resaltar que hay 14 entidades dentro del ordenamiento de la gestión pública en el país que han migrado a la fase 2, es decir, ya están en procesos de convocatoria según la ley Servir y tienen todos los documentos normativos que estandarizan los puestos de trabajo, que reconocen las competencias y las habilidades técnicas, lo que refleja, a pesar de que sea un número aún bastante corto, ya que son alrededor de 500 organizaciones ahora las que se encuentran pues en este tránsito, son 14 actualmente las que digamos lo habrían logrado, pues las que están expresando que es posible, ¿no?, transitar a este proceso de modernización de la gestión pública. El tema de la gestión sindical, hoy por hoy vivimos un fenómeno particular, se han atomizado los sindicatos y pues muchas veces también, más que representar intereses legítimos de la masa de trabajadores, representan intereses particulares de pequeños grupos o de pequeños caudillos. ¿Cómo se está manejando actualmente la cultura sindical? ¿No? ¿Qué se entiende por sindicato? ¿Se entiende una oposición por oposición? ¿Se entiende una oposición que suma, que construye, que propicia la legalidad? Entonces, este tema de la resistencia de los sindicatos, que puede partir por el miedo, el desconocimiento, también se ha constituido un obstáculo a la hora de hacer reformas. Y obviamente a través de las reformas se pretende también recabar información que retroalimente pues el cambio, porque obviamente hay muchas versiones de la norma. Esta norma de la ley Servir ha sufrido muchas modificaciones, lo sigue haciendo, pero el espíritu sería recabar pues todas las sugerencias antes de solamente pensar en eliminar las reformas y quedarnos en el statu quo. Las limitaciones presupuestarias también son importantes. Dentro de la ley de presupuestos sabemos que hay limitaciones para contratar o para incrementar sueldos. Pese al entorno a veces populista que se puede vivir en los gobiernos, pensemos a largo plazo cómo va quedando el erario nacional, con cuánto de deuda estamos cerrando o cerraremos los ejercicios fiscales. Estas limitaciones presupuestales que están ligadas obviamente al nivel de tributación en cada uno de los países y a su vez al nivel de inversión en estos, es importante. ¿Qué se vive en Latinoamérica? ¿Cuál es el contexto social, político, la visión país, por ejemplo, en el Perú, respecto a obtener ingresos, fondos para garantizar la calidad de servicio público y la satisfacción laboral en el caso que se requieran finalmente pues cubrir estas demandas?
El Estado actualmente es consciente de las tendencias modernas y los nuevos modelos de compensación, que lo que buscan es retener y al mismo tiempo motivar y atraer al mejor talento. Recordemos que las convocatorias de personal muchas veces pensamos que el corazón de estas es establecer ya un contrato. Sin embargo, lo más importante inclusive es la convocatoria. ¿Qué tantos participantes vienen a mi convocatoria? ¿Les interesa formar parte de mi institución? ¿Les da orgullo o les daría orgullo formar parte de? Todo esto se llama una marca empleadora, que hoy por hoy también es una tendencia moderna que se está buscando aplicar en las entidades del Estado. Y en este caso, pues una marca empleadora es aquella que genera confianza. Confianza por un lado en la ciudadanía y confianza obviamente en sus servidores. Entonces, dentro de estas tendencias modernas, la compensación flexible que considera el equilibrio, como les decía, entre la vida personal, entre la vida familiar, los intereses particulares, responden a estas necesidades individuales del empleado y lo que buscan es darle un propósito, un sentido que vaya más allá del sueldo, ¿no? Este es un modelo holístico, integral, que apuesta por el desarrollo profesional y humano en todas sus esferas, entendiendo que no solo somos una profesión o un puesto de trabajo, sino somos multidimensionales. A través de estos nuevos modelos se busca ser equitativo salarialmente, no solo hablando en términos dinerarios, sino también en términos de motivación, en términos de liderazgo. Por eso podemos decir que esta reforma del servicio civil busca la estandarización de las compensaciones, que haya un sistema meritocrático y que se reporten beneficios integrales a través del reconocimiento, la capacitación. También dentro de estas tendencias, una manera de remunerar es capacitarte, no solo para el puesto de trabajo, sino para la vida, porque quizá hoy por hoy estés en la organización, pero mañana, como es el contexto y la tendencia actual, quieras migrar de puesto, de área, de organización, pero siempre estés equipado con una mochila de conocimientos adecuado para poder hacer frente a esta corriente de empleabilidad, que sea que en la que creamos o no, es una realidad, precisamente por lo vertiginoso que es el avance tecnológico estos días. Tenemos algunos ejemplos de buenas prácticas a nivel del talento. Se sugiere, por ejemplo, apostar por una evaluación del desempeño que primero parta por hacerle la pregunta o la reflexión al servidor. ¿Cuánto te calificarías tú? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cuáles son los aspectos que podemos retroalimentar, ¿no? La retroalimentación constante. Si vivimos siempre sobre la cresta de la ola, no tenemos el tiempo. Hay tantas dificultades a nivel de gerenciar una entidad pública que muchas veces las personas pasan desapercibidas y estamos más inmiscuidos en los instrumentos. Entonces, ¿cómo fomentamos la transparencia, la motivación? A través de estas compensaciones equitativas, esta vez centradas en las competencias que pues trae el trabajador, pero que también sean desarrolladas durante todo su periodo de vida con nosotros en una organización. Se construyen paquetes flexibles de acuerdo al horizonte de edad de nuestros trabajadores, de acuerdo a los tipos de generación, baby boomers, generación X, Y, centennials, millennials, cuáles son sus intereses. No podemos medir bajo los mismos criterios a todos, porque obviamente según el horizonte etario también existen necesidades. Entonces, simplemente para recordar estos tres conceptos que podemos recoger de este marco teórico, recordando que como les decía, es un artículo, ¿no? Un artículo de revisión que recoge información y que lo que pretende es pues dar a la luz esta transición del puesto a la persona, ¿no? Sustentando este cambio en el enfoque por competencias, que además de las aptitudes considera habilidades, actitudes que alineen a la persona con los objetivos estratégicos de la organización y le den un sentido al puesto de trabajo. Entonces, que haya una transformación en el rol del empleado, enfatizando en su esencia humana, no nada más identificado con
o con una etiqueta relacionada a un cargo, ¿no? Que haya una mejora en la evaluación de desempeño, que realmente los resultados sirvan para premiar o para capacitar en todo caso, y que se pueda ir derrocando el paradigma del miedo de que me van a sacar o me van a votar, siempre y cuando obviamente no haya esta resistencia al cambio. Y obviamente estos nuevos entornos reconocen los beneficios no monetarios como experiencias importantes dentro del desarrollo de las carreras. Existen experiencias internacionales dentro de la flexibilidad laboral, los programas de bienestar familiar, no solamente del individuo, sino de su familia, y el reconocimiento, la palmadita en la espalda, el documento con copia al file, que son aspectos no monetarios, pero altamente motivadores, que pagan un salario emocional. De hecho, hablamos inclusive de la gerencia de la felicidad, ¿no? Y ya vamos cerrando con las propuestas y estrategias para la implementación precisamente de estas mejoras en función a la documentación recibida. Recordemos que estamos hablando de las reformas del servicio civil, y lo que podemos recoger es la optimización de la compensación, mirándola no solamente desde el lado económico, sino motivacional, para hacer más eficiente el servicio y redunde finalmente en el valor público. Haya una reducción de disparidades salariales por N motivos, inclusive de género, que se puedan recoger estas disparidades y que se puedan estandarizar en estos perfiles de puesto, que serán la piedra o la primera piedra para poder construir un sistema de compensaciones mucho más humano. El fomento a esta cultura de meritocracia, que lo que pretenda es desarrollar confianza para romper la resistencia, ¿no? Y precisamente implementar dos aspectos. Primero, tener en claro dónde estamos, cuál es el diagnóstico de nuestra organización, nuestra cultura, deficiencias, fortalezas, para luego, en función a la normativa, los recursos que tenemos a la mano, poder estructurar un plan de comunicaciones sobre estas reformas, recibir retroalimentaciones, entendiendo que este es un proceso largo. O sea, definitivamente no porque hoy salga la reforma, mañana ya tenemos los cambios. Primero hay que trabajar a nivel del mindset organizacional, de los valores y la cultura. Entonces, para recoger un poco los hallazgos de este artículo, que tienen que ver con la normativa, los logros hasta este momento, los nuevos modelos de compensación monetaria y no monetaria en el mundo, la idea es integrar precisamente estos beneficios no monetarios desde un paquete de compensaciones que reconozca al individuo, que gestione la diversidad desde una estructura por competencias, y la compensación pues sea total. Hay un modelo de compensación total que también a través de diversos eslabones va reconociendo, estando en la base o en el primero de los eslabones, tener pues estos puestos alineados a través de esos manuales de perfiles de puesto. Hemos visto que en el Perú todavía nada más hay 14 entidades de un promedio de 500 que han migrado a este sector, ¿no? Y hay otras que no están obligadas inclusive a pertenecer a la ley Servir, pero que no por eso no están teniendo una labor eficiente en cuanto a la gestión del talento. Hay ejemplos que se pueden tomar para trabajar estos aspectos no monetarios. La flexibilidad laboral en cuanto a los horarios, las necesidades de estar con tu familia, las necesidades de los cuidadores, estar con personas, por ejemplo, de tercera edad o niños, hermanos, etcétera, para lograr esta satisfacción entre el equilibrio y la vida personal, capacitar al servidor en otros intereses, no necesariamente conectados con el puesto. Hablamos de idiomas, muchas veces se está implementando lo que es el yoga, el tai chi, ejercitarse, ¿no? Ofrecer programas de desarrollo profesional, que existe el desarrollo de personas ya en el Estado, pero esta vez de repente flexibilizar la oferta a fin de no hacer repetitiva el tipo de cursos, ¿no? Pero esto tiene que ir obviamente desde las cabezas, los directivos, los mandatarios, a fin de desarrollar pues las habilidades y también esa retención y sentido de pertenencia que aporte lealtad del servidor hacia la entidad, porque finalmente si hablamos de entidades públicas estamos hablando de servir al país. Y las iniciativas de bienestar integral que miren al trabajador desde una visión pues física y mental, y haya programas que lo acompañen de acuerdo a los
estadios etarios en el que se encuentran, las necesidades propias del tipo de generación al que pertenezcan, y que nada más no existan oficinas de recursos humanos enfrascadas en temas burocráticos, operativos, sino que se le dé la importancia necesaria para que también, tal vez a través de psicólogos organizacionales, asistentes sociales, antropólogos, otro tipo de profesionales, se pueda atender estos aspectos motivacionales, ¿no? En cuanto a beneficios no monetarios que finalmente hacen la diferencia para ir más allá de un documento normativo y pasar del puesto a la persona. Bien, muchísimas gracias a todos. Si tuvieran alguna pregunta, yo me quedo atenta a sus comentarios. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Magister Narda. Vamos a pedirle al público que por favor, los que están en sala de Meet, pueden levantar la mano y activar su micrófono. Y los que están en Facebook también pueden dejarnos sus comentarios. En un momento voy a pasar a leer los comentarios en nuestras redes sociales. Vamos a darles un minuto. Bueno, vamos a pasar a leer los comentarios en Facebook. Acá hay una pregunta, vamos a nuevamente actualizar. Carmen Lara, muy buenas tardes. Consulto, ¿el recurso humano requerido en una empresa obedece a los intereses personales del gerente o está relacionado a la satisfacción a las necesidades o requerimientos de los usuarios o clientes? Pregunto porque en mi país, Ecuador, muchas oficinas técnicas de instituciones públicas hay faltante de recursos humanos. Sí, lo que pasa es lo siguiente. En la gestión pública, por ejemplo en el Perú, querida participante, las entidades públicas pueden tener hasta un 5% de personal de confianza. Entonces, me imagino que te refieres a aquellos puestos laborales en las que de repente el gerente, jefaturas de línea, algunos cargos específicos, pueden ser sugeridos, así por decir, como un cargo de confianza sin necesidad de pasar por un proceso de evaluación. Obviamente toda designación, así sea de confianza o a dedo, debe ser evaluada, debe cumplir el manual de perfil de puestos o el documento que haga sus veces en el país determinado, donde se describa el perfil de puesto, profesión, años de experiencia, certificaciones, además obviamente de pasar una serie de filtros respecto a antecedentes, observaciones que pueda tener, ¿no? O algunas trabas que pueda tener para ejercer la función pública. Entonces, obviamente, así sea un cargo de confianza y sea legalmente convocada la persona, cualquier contratación de personal debe hacerse en función a los intereses de la entidad, que en este caso finalmente sirve al pueblo, ¿no? Al ciudadano. Si hubiera alguna observación, hay que hacerla en función a los documentos de gestión, el manual de organización y funciones, perfiles de puesto, si es que no estarían cumpliendo. En el Perú tenemos la Contraloría General de la República, por ejemplo, que recibe este tipo de denuncias, y el mismo Servir, que es el órgano rector de los recursos humanos, si es que se detectan irregularidades en el nombramiento de funcionarios públicos. Igual si hay irregularidades en los concursos públicos. Definitivamente en Latinoamérica no nos vamos a poner una venda en los ojos y decir que esto no existe.
La idea de estos documentos normativos, de poder trasladarnos a otros modelos de compensaciones que premien el desempeño, la meritocracia en la gestión pública, precisamente es migrar de este entorno burocrático, muchas veces corrupto, a un sistema cada vez más transparente. Pero esto es una transición que, como he dicho, también parte de la cultura, y la cultura está construida por valores de los decisores y también de aquellas personas que puedan levantar su voz de protesta en algún momento. Muchas gracias por la respuesta. Vamos a seguir revisando los comentarios. Daisy Gutiérrez Cabrera, excelente tema. Tirenia Muk, hola, saludos desde Cuba. Carlos Alberto Estenos, saludos desde Cuba. Fidel Rosendo Molina, la inversión en el recurso humano es ganancia. El trabajo con el recurso más importante de una organización. El humano es clave en el camino del éxito. Leonel Puentes, la información que recibimos es un pilar para trabajar. Saludos desde Cuba. Ladies Riverón Rodríguez, excelente reflexión, doctora, es tal como usted plantea. Saritza Sierra de Maltuca, excelente congreso con temas de información muy importante que capacita, orienta al trabajador. Fidel Rosendo Molina Sanso, saludos desde Cuba, la familia Cinea. Voltar Varas, hábitos que muchas veces repiten sin insistente los trabajadores. El comportamiento y la conducta van relacionados a la motivación. La motivación es vital. Isaac Roa Cruz, excelente. Jenny Valencia, saludos desde Cuba. Isaac Roa, buenas noches. Licenciado en Trabajo Social y Desarrollo Humano, especialista en Derechos Humanos. Jesús Ignacio Rivera Cano, ¿cómo están, apreciados compañeros de Cinea Latam? Ana Cantero, interesante tema. Ladies Elvira Rocha, de gran interés este tema. Saludos desde Cuba. También nos escribe Alionisca Rivera. Saludos desde Cuba. Amanda Fuentes, buenas tardes, saludos cordiales desde Cuba. Ladies Riverón Rodríguez, buenas tardes desde Bayamo, Cuba. Voltar Varas, muy interesante conocer la perspectiva de Sudamérica. Carmen Lara, buenas tardes, muy buena saludos desde Ecuador. Rafael Esteban Iscano, saludos desde Barranquilla, Colombia. Ángeles Salamilla González, buenas noches, presente desde Venezuela. Milagros Alfonso Durán, muy agradecida por compartir este tema. Natalie Rivero, saludos cordiales para todos desde Venezuela. Milagros Alfonso Durán, saludos desde Cuba, excelente tema. José Ernesto Guzmán, excelente tema, agradecido por impartir sus saberes. Luis Escobar, muchas gracias por compartir sus conocimientos, excelente, bendiciones. Vamos a actualizar nuevamente. Amanda Fuentes, excelente tema, muy importante que se toque en la tarde de hoy. Voltar Varas, excelente. Iván Fuentes, buenas noches desde Cuba. Adelaide Tamarit Castillo, saludos desde Cuba. Fidel Rosendo Molina, saludos desde Morón, Ciego de Ávila. Adelaide Tamarit, saludos desde Cuba. Cici del Carpio, buenas tardes, saludos desde Cuba. Tirenia Muk, buena intervención, muchas gracias. Son los comentarios que nos han dejado en Facebook. Vamos a revisar ahora también Meet. Igual si alguien quisiera comentar algo o realizar una pregunta, puede levantar la mano y activar su micrófono. Voy a pasar a revisar Facebook. Sembuchido, excelente. También Isaac Roa Cruz, licenciado en Trabajo Social y Desarrollo Humano, especialista en Derechos Humanos en el evento. Ernesto Quillarque, en Venezuela lastimosamente estamos viviendo esta triste realidad.
En el ámbito educativo, un docente con título de posgrado cobra 90 bolívares quincenales. Ernesto Quillarque. Y un doctor, sea mención ciencias de la educación o patrimonio cultural, cobra 40 bolívares. Eso no satisface las necesidades básicas. Muchos docentes han emigrado a los centros educativos privados o buscan otra ocupación. Es el comentario del doctor Ernesto Guzmán de Venezuela. Se embuchido. Es una tristeza que los patrones no valoren a la seguridad ni a los supervisores. Son los comentarios que nos dejó en Meet. También hace un momento he visto sobre cómo estaban trabajando en las entidades del Estado sobre el cumplimiento. Muchas veces en el sector público, inclusive yo lo he visto alguna vez, para crear un puesto de trabajo, las entidades públicas a veces lo direccionan. Por ejemplo, he visto de que el perfil de puesto lo arman especialmente para que tal vez una persona que ha estado haciendo campaña o alguien ha llegado a la autoridad ingresa a trabajar. Con este trabajo en ese sentido, tanto lo que es la Contraloría General de la República y también los que se encargan de lo que es servir, ¿verdad? Así es. Por eso, precisamente, Carlos, lo que tú has dicho es totalmente cierto. Ahí no existe meritocracia. Entonces, lo que se quiere, Servir quiere formalizar el manual de perfil de puestos en todas las entidades, porque obviamente ese manual de perfil de puestos también se hace con aprobación del Servir. Entonces, ya no se podría, bueno, en teoría, salir pues de estos requisitos, de este manual de perfil de puestos aprobados por Servir, y no daría espacio a las entidades a ir generando perfiles de puesto a última hora o, como tú dices, a pedido, ¿no? Entonces, la idea es que todavía existe resistencia cultural. Mira, solamente tenemos 14 entidades que actualmente ya tendrían formalmente su pase a la segunda fase de la ley Servir. Y entonces que las otras se encuentran recién en la primera etapa, que es pues validar, hacer un diagnóstico organizacional para sincerar los puestos de trabajo y finalmente generar un único documento de perfiles que sea utilizado en las convocatorias y obviamente una vez formalizado sea sujeto de auditorías y control, ¿no? Pero estamos pues con la ley Servil desde el año 2013, 2014, en la que no estamos viendo los cambios necesarios, ¿no? Existe resistencia cultural, por otro lado tampoco existe una campaña tal vez mucho más abierta, mucho más clara. Constantemente hay cambios en la normativa, en los formatos, en los procedimientos que hacen más engorroso este proceso, ¿no? Entonces estamos en un proceso de transición que busca pues formalizar la parte inicial de este rompecabezas, que viene a ser primero el puesto. Una vez que recién se pueda estandarizar los puestos, estaríamos hablando de la gestión de personas, y no solamente la administración de puestos, ¿no? Y eso obviamente va a generar mejores resultados, ¿no? Y otro tipo de compensaciones también, no solo económicas, sino motivacionales. Muchísimas gracias por la respuesta, maestra Bernarda. Vamos a nuevamente actualizar si alguien se anima a realizar alguna pregunta. Ana Lina Lugo, saludos cordiales desde Cuba, o de Live, también de exposición. Parece que no hay más preguntas. Antes de finalizar la conferencia, por favor nos dejas un mensaje final a todos los seguidores de Cinea en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos, por la iniciativa, y gracias a todos los hermanos hispanoamericanos que se conectan a este importante evento. La idea es ir creciendo juntos,
El conocimiento es importante porque nos permite tomar mejores decisiones, nos permite trabajar con mayor tolerancia respecto a las diversas ideas, enfoques que se dan pues en espacios académicos como este. Lo que yo puedo decirles desde Cusco, Perú, es pues una reflexión relacionada a la gestión del talento y también cómo nosotros gestionamos nuestro propio talento, nuestro principal capital, que viene a ser nuestra marca personal, nuestro expertise, nuestra vocación de servicio, ¿no? Para poder no solamente ser pues un conjunto de papeles o de documentos o presentarnos a través nada más de una profesión o de un título, es importante humanizar la profesión a través de la innovación, a través de la empatía que podamos tener a la hora del servicio y preguntarnos cuáles son los cambios que se están dando en nuestros posibles segmentos de mercado, qué necesita el mundo que tenemos nosotros para ofrecerle, para poder hacer más humanas las organizaciones. Yo creo que todos en la sala o ya están liderando una empresa o son jefes de alguien o lo serán, o empezamos teniendo quizá practicantes o estudiantes, ¿no? En todo momento estamos dando testimonio vivo de lo que es la gestión humana. Entonces, seamos conscientes del mundo que vamos construyendo, que finalmente es lo que vamos a traer a las organizaciones a las cuales vamos a formar, de las cuales vamos a formar parte, ¿no? Y como les decía, el cambio es cultural. Pueden haber muchas teorías, mucho conocimiento, muchas tendencias, pero si no existe esa sensibilidad por parte de la cultura, esa flexibilidad para poder entender los cambios y no más bien rehuirles simplemente porque exista rechazo por lo desconocido, pues no estaremos avanzando, ¿no? Reconocer a la persona en todas sus dimensiones nos hace más ricos que solamente presentarnos o aferrarnos a un puesto o a una profesión. Eso es lo que yo podría decirles y espero que a nivel de Latinoamérica podamos seguir avanzando en la gestión del talento en el sector público que tanto lo necesita, ¿no? A fin de que nuestros países en vías de desarrollo puedan postularse a un futuro mejor. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Magister Arnalda. Siempre es un honor contar contigo en CINEA Latinoamérica. Desde Arequipa, Perú, te enviamos un fuerte abrazo. Asimismo, también te deseamos muchos éxitos y bendiciones. Hasta una nueva oportunidad. Gracias. Lo propio, querido Carlos, y sigue adelante. Gracias. Gracias. Bueno, de esta forma finalizamos con las conferencias del día de hoy. Hemos contado primero con un conferencista desde Cuba. Estamos finalizando con uno de Perú. Vamos a continuar el día viernes con otras dos conferencias. Va a estar también un profesional desde Perú y el otro desde Ecuador. Nos vemos el viernes a la misma hora. Cualquier duda o consulta que tengan nos puede escribir al WhatsApp. El registro de asistencia se encuentra junto a la transmisión que está saliendo por Facebook. Para los que son nuevos, nuevamente voy a compartirles dónde se encuentra porque es fundamental que registren asistencia. Los requisitos. Buenas noches. Compartir la transmisión que está saliendo en Facebook. También etiquetar 5 amigos, realizar comentarios o preguntas a los conferencistas. Son los requisitos para la certificación gratuita. Y también tienen que registrar asistencia en Facebook. ¿Dónde está? Está junto a la transmisión que está saliendo. No pasamos por Meet, porque la idea es seguir creciendo, seguir llevando educación a los diferentes países. Por eso les pedimos que nos ayuden compartiendo la transmisión que está saliendo por Facebook, comentando. Licenciado, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que nos dan con estas capacitaciones continuas. Un saludo desde Colombia. Hemos enriquecido esos aprendizajes con ustedes. Soy colombiano, soy licenciado en Trabajo Social y Desarrollo Humano, pero muy contento con estos espacios. Muy agradecido y espero seguir participando con ustedes y contento.
Feliz noche, ya voy a registrar la asistencia, pero mi gratitud de corazón. Saludos desde Yopal, Casanare, Colombia. Muchísimas gracias, estimado Isaac. Igualmente un fuerte abrazo desde Arequipa, Perú. Justo os estamos indicando dónde deben registrar asistencia. Siempre van a encontrar ahí, tanto en los masterclass, en los congresos. Tratamos siempre de explicar dónde encuentran para que en las próximas tampoco tengan problemas, y de esa forma también les va a llegar su certificado al correo en el transcurso de los días. Así que no se olviden, por favor, de registrar su asistencia en Facebook. Ya les he mostrado, está junto a la transmisión, va a estar, normalmente está hasta el día siguiente o algunas veces algunos días más, pero traten de registrar su asistencia después de la transmisión. También en un momento vamos a retransmitir por nuestro canal de YouTube. Ahí también va a estar el enlace de asistencia debajo de la transmisión. Va a estar igual, va a estar hasta el día siguiente. Inclusive va a quedar grabado ahí. Si se han perdido algo, pueden ver por diferido o revisar tal vez alguna parte de la disertación. Tal vez no han escuchado el audio o ha habido algún problema de señal. Así que pueden revisar y va a estar ahí grabado tanto en Facebook, también en YouTube. Ahí están todas las conferencias que hemos venido realizando este año en nuestro canal de YouTube. Así que quedan cordialmente invitados. Solamente les pedimos que por favor nos ayuden a compartir tanto la transmisión que sale en Facebook, también en nuestro canal de YouTube, porque también de esa forma nos permiten seguir llevando educación a diferentes partes de Latinoamérica. La certificación, las conferencias virtuales son gratuitas. Más bien no se olviden de registrar asistencia, compartir, comentar, reaccionar. De esa forma también ustedes nos motivan a seguir adelante. Bueno, creo que eso es todo. Vamos a estar volviendo el día viernes en el horario de 5 a 7 de la noche, hora Perú, Ecuador y Colombia. Hora Venezuela, Cuba, Bolivia, vamos a estar desde las 6 de la tarde. Hora Centroamérica, Ciudad de México, estamos empezando un poquito más temprano, a las 4 de la tarde. Hora Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, estamos empezando a las 7 de la noche. Muchísimas gracias. Desde Arequipa, Perú, les envío un fuerte abrazo. Que tengan una bonita noche. Muchos éxitos y bendiciones. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.